Suena esto. Esto suena fuerte. Vale. Lo voy a guardar en el bolsillo. Sí. Vale. Y a ver, sí, ya estamos grabando. Así que, por favor, recibamos con un enorme aplauso a don Diego Vargas. Gracias. Bueno, madre mía, muchísimas gracias. Qué gran presentación. Gracias a Eduardo por esa presentación. Muy feliz de volver aquí una vez más para presentar este segundo volumen. Y, sobre todo, este llenazo, que no me lo esperaba. Digo, ¿pero no queréis jugar a arcades o qué? Que estamos en un museo. Digo, a ver, bueno, ante todo, sí, ahora pongámonos un poco más serio. Muchas gracias, de verdad, de corazón, porque, bueno, esto ha sido un trabajo de nuevo bastante arduo, de sacar otra vez un nuevo libro de 5 duros. Ha sido un trabajo, bueno, inesperado, por muchas razones que voy a contar a partir de ahora. Y bueno, vamos allá. Como bien ha dicho Eduardo, bueno, me dediqué a hacer videojuegos y de ahí partí a lo que fue el primer proyecto en 2023, que era un podcast que recogía un número de 70 entrevistas que había realizado desde 2019 a, bueno, había realizado, siendo sinceros, sin ninguna intención, salvo de entrevistar para documentar, pero sin ninguna finalidad concreta, porque no tenía todavía claro el objetivo. ¿Qué significa eso? Que quería hacer un documental, pero claro, un documental sobre videojuegos hay que tener claro qué quieres hacer en un principio, si quieres hacerlo cronológico, porque si no, al final es como un saco de ropa que vas entrando ahí documentación, que era lo que me pasó a mí en concreto. No tenía esa finalidad clara. Con el podcast sí surge esa finalidad de cómo querer contar algo que atraiga a la gente y sobre todo que documente bien lo que queríamos, que era documentar la historia del videojuego. ¿Por qué? Porque no íbamos a hablar de videojuegos, queríamos hablar de industria. Industria desde el punto de vista de los entrevistados, que ya no eran 70, había subido ese número, ya dejé de contarlos, sinceramente, pero seguramente hemos cubierto más de 100 entrevistas. ¿Por qué? Porque había que ir cubriendo, como siempre digo yo, ese gran puzzle de contar historias de, pues, por ejemplo, vamos a hablar del nacimiento de Herbe. Muy bien, vamos a ver qué gente engloba esa historia de Herbe para ir cubriendo esas piezas de puzzle que completan esta historia. Pues así empieza este podcast, un podcast que va por una tercera temporada y que ha ido mutando también, ha ido mutando en esa forma de contar las historias. Ahora nos estamos dedicando más a estudios que no se conocen como Figurat en esta tercera temporada, con un nuevo capítulo que va a aparecer el martes, que va a contar igual, una historia totalmente desconocida y importantísima, creo yo, porque va a contar un hito tecnológico desconocido que fue la creación del chip 3D para arcades. Os invito a que lo conozcáis, aunque también aviso, es un capítulo altamente tecnológico, pero apasionante. Apasionante escucharles cómo cuentan esa historia y bueno, y la pasión que hubo en ese momento y el desconocimiento de lo que llamo yo la historia invisible. Así surge, después de este podcast que llevamos ya 3 temporadas, el apoyo de Dolmen para crear este primer volumen, 5 duros, la historia del videojuego en España, pero con una coletilla ahí, con una cosa que remarcamos al final, que es para todos. ¿Por qué para todos? Porque esa es la labor del libro. Queremos llegar a la gente de la calle, descubrirles la historia de esta industria y de los protagonistas, porque digo yo, ¿qué sería lo mismo? Imaginaros 40 años de invisibilidad del videojuego en cuanto a lo que es la industria, y si dijéramos 40 años de invisibilidad de los libros o 40 años de invisibilidad de la música, sería impensable a día de hoy. Pero esto sí que está ocurriendo, 40 años de invisibilidad de programadores, grafistas, que sí que hay medios que han hablado de ellos, pero hablo de esa finalidad, a quién queremos llegar y qué historia queremos que conozcan. Es lo que digo yo, historia de la industria.
Desde aquí, desde ya, digo gracias a todos estos entrevistados porque poco a poco y más he encontrado apoyos para lo que es el segundo volumen. Este segundo volumen que, ya digo, aunque pone ahí del 88 al 89 y que parece que es un trabajo menor porque son menos años en comparativa del primero, del 81 al 87, ha sido todo lo contrario. De hecho, voy a contar aquí un poco la génesis de cómo surge, porque cuando empieza esta historia, yo en concreto parto de un índice para trabajar el libro y de la historia que quiero contar. Y según lo que quiero contar, según lo que voy viendo como hitos que son realmente reseñables, que ocurrieron en ese momento, ¿reseñables para quién? Pues reseñables para la prensa, reseñables para los creadores que cuentan ellos esa historia, reseñables para mí como el recuerdo y reseñables para mí desde el punto profesional de creador de videojuegos. O sea, resaltar realmente cuáles son los puntos importantes. Este libro, cuando empecé a hacerlo, por abril, porque ahora este libro creo que ha salido con casi 300 páginas, creo. En abril llevaba 600 páginas. Y tuve que avisar a Dolmen. Y digo, se me ha ido de madre. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque descubrí la etapa de profesionalización a lo bestia, a través de las entrevistas. Digo, madre mía, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Claro, Dolmen me dijo, pon el freno. Claro, yo me asusté porque me acuerdo que llevaba 600 y no había llegado a Viaje al Centro de la Tierra. Y yo, Dios mío, que se me va. No es por ello que vaya a haber una tercera parte, que la va a haber, sino cómo se ha volcado la gente a la hora de contar. Porque aquí no solo hay historias conocidas, hay estudios totalmente desconocidos como Comics. Comics fue un estudio que dio apoyo, por ejemplo, a Operasoft en esta época. Y de aquí, de la zona de Valencia también, porque ayer tuvimos la suerte de tener a María Jesús Caballero, a Rafael Starr de Guerra de las Vajillas, y me di cuenta en la presentación que nadie sabía que erais de aquí. Claro, y toda la gente, ¿pero vives aquí? Claro, y Rafael Starr ahí encantado, y dice, yo no sabía que había frikis tampoco aquí en esta zona, ¿sabes? Entonces es bonito empezar a descubrir que en toda España surgió también esos pioneros. No era solo Madrid, no era solo Barcelona, Valencia fue un sitio muy importante en desarrollo, Andalucía también, por supuesto. Entonces, bueno, hablando de esta génesis, que para Dolmen fue un poco peliagudo este inicio, porque vio que sí, que había mucha historia que contar. Luego estaba la parte de la portada. La portada ya había funcionado muy bien, hablando del creador. El creador es un chaval, porque yo creo que tendrá unos 40 años, sí. Digo creo porque no se deja ver. Él trabaja solo por WhatsApp conmigo y no se deja ver ni, vamos, nada. Eso sí, trabaja muy bien a partir de las 7 de la mañana hasta las 9. Ya a otra hora no puedo hablar con él. Entonces, claro, toda esta magia de trabajo con un artista tan peculiar dio fruto de hacer estas portadas. ¿Por qué estas portadas así? Me han preguntado muchas cosas. ¿Por qué se llama 5 duros si no se habla de arcades? Se llama 5 duros porque para mí los 5 duros fue la llave de entrada al mundo de los videojuegos, que aquí todo el mundo sabe que estas máquinas funcionaban con esas monedas. Pues eso fue lo que a mí me hizo enamorarme del videojuego, esos 5 duros. No tiene nada que ver con el resto del libro, sino que la parte personal mía está en ese título. Y luego, los personajes. El tema de los personajes, que se repite en la primera portada también, era un juego, porque vengo de la publicidad y quise hacer un juego visual. Quería que la persona que había vivido esa época viera qué personajes estaban reflejados en la portada, ahora que está tan de moda, a modo Gimli. Lo que pasa es que este chaval con el que participé sí que es un profesional a la hora de transformar personajes a este estilo. De hecho, yo cuando me lo recomendó un estudio, dice, oye, mira
porque sabían que estaba buscando una forma nueva de expresar la portada. Dice, mira este chaval que hace algo muy interesante. Y yo estaba mirando, y digo, anda, mira, ha hecho Mortadelo y Filemón. Claro, y me llamó la atención, y digo, oye, esto es Mortadelo y Filemón. Y luego miro, y digo, ¡hala, Pulgarcito! Y digo, ¿este chaval qué hace que conoce Pulgarcito? Y es un chaval que le gusta investigar. Yo creo que es de la época de Sega, pues según lo que he hablado con él, porque por ahora de esta época no conoce nada. Pero él dice, dame documentación. Con el primer libro, la portada fue muy fluida, salió muy rápido, pero con esta no. Con esta hay tres versiones distintas porque él estaba buscando dinamismo, estaba buscando que los personajes tuvieran movimiento, que reflejaran algo, que aquí se ve, los de Viaje al Centro de la Tierra, cómo se están moviendo. Y voy a contar un secreto más, que se va a ver el tema de que me pasé en páginas. Aquí aparecen elementos que iban a salir en el libro completo que no están en este libro. Por ejemplo, el personaje de la derecha abajo, bueno, derecha, este en concreto está jugando con una Game Boy. La Game Boy no sale en este libro. La placa es de la colmena, que no sale en este libro. Y Gremlin 2 tampoco. Tendréis que esperar a un nuevo volumen. Claro, le diré, no sé si voy a repetir la placa o algo, pero algo se repetirá. Pero sí que es verdad que hizo un trabajo brutal. Él hace un trabajo de investigación también y de cómo el momento tan bonito cuando ya te manda el boceto final y lo ves y que lo compartimos solo él y yo, porque al final ha sido un trabajo conjunto. Por supuesto, va a continuar en el 3, porque ya va teniendo sus propias señas de identidad, lo que es la portada, igual que otros libros las han tenido. Pues buscar la historia de la industria, su propia historia de identidad. ¿Por qué digo que es un juego? Porque lo bonito de aquí es descubrir cuántos juegos hay en esta portada. Y ahí lo dejo. Otra de las cosas que tiene, que claro, la gente se lo toma a broma, pero ha sido una de las señas absolutas, la etiqueta. Yo he visto a 100.000 personas hacer esto, ¿sabes? Y yo flipaba y digo, ¿por qué le dan? Y ¿sabes qué? Creía que se quitaba y digo, joder, que es del Corte Inglés, que eso tiene más años que eso no se puede quitar. Que es el juego de El Maquetador, que es David Saavedra, que la verdad que ha hecho otro de los grandes trabajos con el libro, aparte de la documentación. Un documento único. ¿Por qué un documento único? Porque una de las cosas de las que hemos partido es siempre, remarco, con la documentación que nos han dado los entrevistados. Una documentación brutal, pero brutal, que esa es otra. Cuando estaba con el libro, aquí digo que han aparecido más de 100 imágenes. Tenía más de 500. Claro, el maquetador casi le da algo. Claro, cuando le digo, selecciona tú. Claro, le dije, él es un entendido de la época, de hecho él trabajó para FX y él sabe hacer la selección, es muy crítico. Esta imagen me la pasan baja, entonces, bueno, venga, vamos a hacer otra imagen. Pero también le da valor, como por ejemplo este documento. Este documento es un documento que tenía Alfonso Fernández Borro en su casa, de un juego que se llama Tomito, Gordito y Fotón, que era un juego que iba a salir el primero de Topo. Fíjate, iba a ser el primer juego de Topo y al final iba a ser el último, porque se fue arrastrando con todos los juegos que había y no se iba haciendo. Lo curioso de aquí es que, claro, Borro cuando se lo expliqué me miraba con cara de verdad. Claro, le decía, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Y digo, sí, es un documento que tengo en una carpeta y tal. Digo, no, tío, tienes un GDD. Un GDD en los videojuegos actuales es lo que se llama el Game Document, es el documento que yo como diseñador tengo que crear para comunicarme con el equipo. Con el equipo le tengo que decir, mira, yo quiero hacer el juego así y aquí vienen las mecánicas, las dinámicas, etcétera, etcétera. Referencias de arte, todo eso. Esto es eso. Y encima a Bolivic, que es de flipar, porque te ponía las pantallitas, tal. Y entonces, claro, me comuniqué con Borro, me comuniqué con Rafa Gómez y digo, oye, contarme la historia de este juego. ¿Por qué no salió? Porque realmente tenía muy buena pinta. Era un juego muy raro, era como un brick
pero distinto totalmente, porque eran como virus. Bueno, el sistema que tenía era rarísimo para la época. Era como que rompían los fotones. Era un poco Asteroids con Arkanoid, que era un poco lo que hacían ellos, mezclar géneros. Esto se ha regalado con la reserva del libro, igual que se regaló con el anterior, el cuaderno de trabajo de la Pulga. ¿Y por qué se regala? Porque creo que son regalos que hay que dar a la gente para que entiendan esos documentos incunables o que creíamos perdidos, que tienen que tener un acercamiento absoluto a él. O sea, la gente cuando ha leído esto, igual que con el cuaderno de la Pulga, me han estado encantadísimos, porque dice, joder, yo esto pensaba que no existía. Digo, efectivamente, yo tampoco. Es increíble todo lo que se guarda todo lo que se guarda de esta gente que no se les ha entrevistado desde ese punto de vista de negocio y que tenían esas imágenes guardadas, como veremos más adelante. Con respecto al libro anterior, en el primero hubo un total de 35 entrevistas que cumplen lo que es la etapa de los pioneros en España, y en este más de 65 realmente, porque estuve mirando, hay más de 65 entrevistas. Bueno, estos son imágenes de rodaje, de cuando hemos ido a hacerles las entrevistas. Bueno, aquí hay de todo, desde Paco Pastor a Diabolic. Diabolic, que de hecho, cuando los junté, no se veían hacía 20 años. O sea, que fue increíble cómo cuando quedaron, cómo se les oía hablar, el cariño ese residual que habían sido equipo durante mucho tiempo. Bueno, y aquí hay de todo, desde Ciburat, María Jesús López, compañera de María Jesús Caballero también, Iber, Julio Martín con su hermano Gonzalo, Pedro Sudón, que tiene una historia alucinante, y bueno, y por supuesto Jorge Azpiri, que le tenemos ahí arriba. Hay muchísima gente dentro del libro que, bueno, queda reflejada en ese inicio del libro en el que intentamos de alguna manera meter una breve reseña para que se entienda quién es quién. Aquí también me han dicho que por qué hay algunos que tienen más y otros menos. Pues depende de lo reseñable de lo que hicieron. Pero bueno, esto es subjetivo, porque eso es verdad que pues uno va a considerar que es más importante lo que hace César Díaz que lo que hace Carlos Granados. Bueno, esto ahí yo pido disculpas, pero aquí lo importante es que el lector, el de para todos, si se pierde, que tenga una breve reseña de quién es quién y que pueda otra vez, porque aquí me dijeron de todo. ¿Quieres que te lo pongamos en principio? ¿Quieres meter una faja donde estén los nombres? ¿Quieres meter un tríptico? Y digo, no, mételo al principio, igual que en el otro. Lo que pasa que ahora son 65. Claro, aquí se ve que hay de todo. Bueno, Emilio Martínez, pionero de Topo, Carlos Marqués, grafista de Aventuras AD, que igual no le habían entrevistado. Tenía todo el material, era increíble. Bueno, Fernando Rada, Gonzo, Fernando San Gregorio, igual, uno de los grafistas tanto de Topo como de Dynamic. Y bueno, comienza el libro con una anécdota para mí en concreto. Resulta que, bueno, yo vivo en Villalba y en Villalba un día me voy a desayunar a una cafetería y me encuentro a César Astudillo, que le conocéis como Gominolas, el músico de Topo, que estaba ahí. Él vive también en Villalba. Y le digo, hombre, César, ¿qué tal? Y siéntate y vamos a desayunar. Y nada, le cuento que estaba con el libro. Ay, mira, y ya que estás con el libro, oye, lo de síndrome de software lo estás mirando. Y yo, ¿lo de qué? Digo, ¿qué es eso de síndrome de software? Joder, esto es una canción que se hizo en Topo. Y digo, espera, ¿cómo que una canción que se hizo en Topo? Sí, oye, ¿tienes el teléfono de Paco ahí? Dice, sí, déjame que le mande un mensaje. Paco, ¿qué pasa? Oye, lo de la canción esta de síndrome de software. Y en medio de la cafetería se pone a cantar. Y yo, hostia. Claro, le digo a Paco, oye, Paco, lo de la canción esta, joder, hostia, que eso no me acordaba yo, coño, es verdad. Claro, dice, vale, vamos a conseguirlo.
Entre César, que es el que consigue el libro, por cierto, en subasta, ¿vale? Consigue el libro, o sea, el disco, me lo da, gracias a otra persona, que es José Luis Martín, consigo digitalizarlo, porque no te dejan digitalizar un disco, porque decían que tenía derecho, y digo, no, o sea, el derecho lo tengo, es el de Pepín 3, pero lo teníamos, lo que pasa que no... El caso es que, ¿por qué hemos incluido la canción? La canción tiene, aparte de una historia muy chula, es muy importante porque refleja la primera canción que habla de videojuegos en España. A modo de felicitación a los clientes por parte de Herbe, aquí para decir, mira qué pedazo compañía estamos teniendo, y salen ahí todos, y encima con cachondeo, porque luego por la parte de atrás te ponía manguito y visera, administración, la dolorosa facturación. O sea, no te decía quién, era como esa guasa que tenía Paco a la hora de dar un regalo. Bueno, yo he querido seguir con eso y hemos hecho un ejercicio de listening ochentero, de rellenar los huecos. Tú te escuchas la canción y si quieres poner lo que falta, ¿vale? Entonces, claro, tenemos un inicio del libro un poco inusual con una canción, que ya aviso que en el tercer libro hay otra canción. Este caso lo voy a decir, Sega Mambo. A ver, imágenes exclusivas. Aparte, bueno, aquí he puesto una en concreto que me llamó mucho la atención. Cuando se les entrevista, pues algunos no tienen nada, pero otros resulta que tienen cosas muy interesantes. Ya no son solo imágenes de los juegos, sino imágenes de lo que yo llamaría tools ahora, que eran los recursos que creaba el programador para hacer cosas dentro del juego. En concreto aquí era el editor de música, que le hacían una virguería, ¿sabes? Bueno, eso sí, lo firmaban. Y luego aquí estamos hablando de pantallas del editor de música Edimus, o sea, encima un nombre súper chulo, para crear el juego de rescate en la Atlántida, porque este grupo, el de Cryptsoft, también se lo dije, digo, tenéis una particularidad como estudio pequeño de amigos que no tuvo nadie, teníais un músico dentro, y eso no existía en ese momento, salvo pues Topo, que tenía gominolas, Dynamic tendría al músico, bueno, de hecho, al final Tello se convierte en músico oficial de Dynamic, pero empezó aquí. Pues le crearon a Tello un programa que no voy a decir rudimentario, porque de rudimentario no tiene nada, porque aquí lleva todo, la velocidad, el tono, las octavas, que dije, joder, increíble. Claro, dice, ¿y el juego te mola? Sí, sí, pero esto mola que no veas, porque es algo tecnológico que está detrás del juego, que es lo que decía, me acuerdo, Rada lo dijo, a veces no se da importancia al desarrollo que hay detrás, sino que se da importancia al juego en sí, pero hay veces que la historia del desarrollo es una barbaridad, y efectivamente aquí se ve un poco ese reflejo. 3 años de trabajo, de cómo se lo plantearon, hasta que llegaron a eso. O sea que de esto hay muchas historias en el libro y bueno, esto era un pequeño ejemplo de ese material que dan. Nuevos protagonistas que han ido apareciendo, que, pues, por ejemplo, Pedro Sudón o Pablo Ruiz, que aportan mucho desde un punto de vista ya más de la industria, no solo de hablar de juegos, sino, por ejemplo, aquí hablando de bueno, cómo empezaron a trabajar en la Torre de Madrid. Habla de Fernando Martín, habla de, bueno, el desarrollo de Aspar, de la importancia de este juego, porque empieza a utilizar una cosa que ahora conocemos, bueno, no quiero confundir, pero estamos hablando de IA, de la inteligencia artificial dentro del juego. Aquí se planteó, porque sí, en un arcade la habíamos visto, pero en un juego, ¿cómo hacías para que tú corrieras con una moto y compitieras con varios? No se había hecho algo tan grande hasta ese momento, o sea, y bueno, la historia de Pedro, cómo lo cuenta, encima un programador que cuando habla de sí mismo dice, yo no aprendí de libros, fui autodidacta, y yo digo, jo, macho, o sea, increíble, porque hacer eso y hablar de, pues eso, lo que él llama como inteligencia artificial, cómo llega a entender eso,
una persona que no le gustaban los deportes, no le gustaban las motos. Digo, increíble. Eso es lo que digo que al final destaca dentro de esta historia esa profundidad de investigación de gente que, bueno, como él dice, Pedro Sudón realizó en modo Dios el programa. O sea que otra de las historias que creo que son vitales de entender en esa época es el nacimiento de las revistas. ¿Por qué? Porque las revistas en ese momento, que ahora estamos en un momento muy parecido, escuchaban al lector. Entonces, hacen revistas para el lector, por supuesto, pero escuchando al lector. Había mucha gente que podía enviar sus programas, les pagaban esos programas, se volcaron absolutamente con el desarrollo del videojuego español y tenemos ahí a la figura de Gabriel Nieto, indispensable para contar esta historia, dado que él está desde el microhobby número 1. De hecho, este es el color del Spectrum, lo primero que escribe para la revista, pero reseñar también que es el primero que hace dentro de la revista análisis de juego. Otra cosa importante de las revistas, que esto también me gustaría destacar, es la investigación para crear utensilios para conseguir cosas. Por ejemplo, una tontería que le pregunté, oye, ¿cómo hacíais las capturas para la revista de las pantallas de juego? Y dice, pues mira, para esto creamos lo que en cine se llama una cámara oscura, porque veíamos que si tú hacías una foto te salían las franjas de la pantalla, de esas pantallas de esa época, pero teníamos que crear una absolutamente oscura para hacerle una foto. De hecho, creo, porque no me acuerdo ahora, la cámara que utilizan es especial también, o sea, no valía una cámara cualquiera. Y vuelvo a decir, es documentación muy interesante de cómo, a la par, la industria de lo que son las revistas de este Hobby Press también van mano a mano avanzando con conocimientos poco a poco de artesanales, de cómo avanzar a la par de lo que eran los videojuegos que estaban naciendo. Luego, la historia de la piratería. La historia de la piratería también continúa en este volumen 2 y vamos a ver la evolución en algo muy importante. La piratería principal, porque había mucha. Había piratería, como bien dice Paco Pastor, con los niños, pero yo amplío, había piratería en todos los rastros de España, pero los principales, que era Barcelona y Madrid, la guerra de Paco particular fue en Madrid. Y esa guerra en particular, que fue en concreto con este personaje que tenemos aquí, que es Pablo Crespo evoluciona lo que es esa guerra inicial que hay con los piratas del rastro en la creación de tiendas. La creación de tiendas en las que, bueno, si alguno recuerda, en Centro Mail se alquilaban juegos. ¿Por qué? Porque seguían con ese chip de vamos a seguir favoreciendo el acceso a esos juegos. Que yo me acordaba y digo, pero si yo me llevo una cinta, me la copio y te la traigo esta tarde. Y dice, lo que tú hagas en tu casa, siempre me acuerdo de eso. Y es verdad que, bueno, es lo que digo yo, al final los piratas somos todos, porque ¿quién no ha hecho algo así alguna vez? Como fotocopiar un libro, ¿sabes? Lo bueno de aquí es eso, cómo evoluciona la idea del pirateo en llevarlo a tiendas, en crear, bueno, esos primeros anuncios y bueno, esa metamorfosis que es muy interesante, que solo se dio aquí, dentro del mundo del videojuego, porque gracias a esa bajada que no se ha estudiado del videojuego de Herbe, se consigue una cosa muy importante, no solo las tiendas, se consigue implantar lo que podemos llamar industria en estos años. Ya empieza a haber una industria. Y vamos a otra parte. Como estamos diciendo, que empieza esa industria, Herbe crece, porque Herbe, como decís siempre, aunque está mal decirlo, Herbe era la que controlaba el tema aquí en España.
Había otras productoras, pero la principal era Herbe. De hecho, crece tanto que tiene que crear MCM porque tiene tantos clientes que tiene que diversificar. Ellos dicen que era por un tema de marcas, que no hubiera una competencia de marcas. Lo que pasa que es verdad que ahí metéis a Opera en MCM. Y Opera, ¿contra quién iba? Podían haber estado perfectamente en la parte de Herbe principal. El tema de meter el departamento de ventas es porque el departamento de ventas es vital para conocer el tema de la industria. Vital porque es la otra pata para conocer el éxito de la venta de los videojuegos. Y es vital conocer también cómo ellos también evolucionaron a la hora de vender algo desconocido en ese momento o tachado como algo malo, como demonizado. ¿Qué es eso del videojuego? Porque yo no sé cuántas veces os lo debieron de preguntar, pero dieron un vuelco a esa pregunta para crear cosas tan interesantes como el departamento de ventas telefónico de Herbe, cosas tan interesantes que nacen, por supuesto, en la compañía de discos de la que venían y que implantan luego en el videojuego, como lo que son los catálogos, como son las cajas con juegos, que hubo varias, hubo el lingote, esta de Herbe 88, que creo que fue un hit de ventas brutal. Y bueno, todo esto sigue formando parte ahora en este nuevo libro. Y vamos a otra, que es Software Center. Software Center es un pequeño estudio de gente que trabajaba en banco, que deciden también meterse en el tema de videojuegos. Software Center nació antes que Herbe, pocos meses antes, pero con como él dice, yo empecé modesto hasta que entró el elefante de Herbe y nos aplastó. Digo, vale, pero él supo vadear eso porque se convierte al poco en Herbe Cataluña. Negocia con Paco para que ellos controlan la parte de Cataluña. Por supuesto, entran a formar parte del Corte Inglés, que el Corte Inglés era algo vital para tener éxito en España, y empiezan a traer juegos pues como que este tiene una historia bestial, porque resulta que él consigue la licencia de traer este juego, pero este juego lo vendían fuera, lo vendían en Francia. Entonces él se va con el dinero en los calcetines, porque se iba a traer muchos juegos, y mira, lo dice ahí, llevaba 100.000 pesetas. Y cuando traen los juegos, que no me acuerdo cuántos eran, imaginemos que eran 20 o 30, se los da el Corte Inglés y a la semana le llama el Corte Inglés, oye, que hemos vendido todos, ¿puedes traer 100? Y dice, ¿estás loco? Y digo, que me he ido a Francia con dinero en los calcetines. ¿Qué hizo? Copió los juegos. Hizo lo que veíamos en el Corte Inglés, que veías juegos con carátulas en blanco y negro y dices, joder, ¿eso es original? Pues sí, era el original que le daba Software Center sobre ese juego, el Cobalt. Otras historias increíbles como Iber, que nos van a contar, aparte, por supuesto, de los juegos que iban sacando, como el Toy Acid Game. Vamos a descubrir temas como Luis Sanguino, el caso que pudieron hacer con Javier Mariscal, el creador del COVID, un juego para Barcelona 92. Y vamos a ver por qué no salió ese juego. Nos ha dado toda la documentación. Estos son todos los faxes que se iban mandando, se va conociendo el dinero que le estaban ofreciendo, por qué no sale el juego, y una historia apasionante. Y creo que por aquí, no, aquí no está. Cuando ya va a cerrar Iber, iban a hacer un juego que a mí particularmente me hubiera hecho mucha ilusión, que era D'Artagnan y los tres mosqueperros, pero no salió. Otra de las cosas que destacamos, y muchos, son los portadistas. Aquí, aparte de San Gregorio, tenemos a Ángel Luis Sánchez, un portadista más desconocido que el resto, como puede ser Azpiri o Juan Jiménez, pero que fue muy importante. Fue el portadista de Zigurat.
la historia de Ángel Luis es muy interesante porque no es desarrollador, no está en el mundo del videojuego, era lo que eran los ilustradores de la época, como Gregorio y demás. Ellos iban por catálogo, tú mirabas sus dibujos y les contratabas. Él estaba en una empresa de publicidad bastante gorda y cae en el mundo del videojuego, cae en Zigurat, hace prácticamente todas las portadas con su particular estilo, de hecho, porque todos tenían un estilo muy particular, y fue un lujo igual, que quisiera, vuelvo a decir, aquí lo bonito de esta historia es toda la gente que ha querido participar para aportar ese granito de arena importante a la hora de construir ese gran puzzle. Bueno, hablando del pirateo, que aquí también el pirateo evoluciona a la par de la industria, evoluciona con aparatos. Empiezan a construir aparatos muy, muy interesantes como este, que es el Abaco Phoenix. Este lo construye Alejandro André, que bueno, muchos lo conoceréis por el juego de Spirits de Topo. Pues este chaval tenía una cabeza muy bien puesta porque, aparte de crear esto, que esto fue un superventas para el pirateo, porque le dabas simplemente al botoncito, o puedo equivocarme, así que perdonar porque no lo he usado, pero él, según él, le daba el botón y el juego se copiaba. Esto os digo que fue un hit porque gracias a revistas como Micro Hobby, esos especiales de Navidad que te decían especial transfer, digo, pero no estás en contra del pirateo, da igual, si esto es para copiar material que estás haciendo en el Spectrum, digo, no, esto es para copiar juegos. O sea, eso lo sabía todo el mundo, vamos. Y luego la historia que esta es una bomba. La historia de lo de NRAN, que era una revista que salía en kioscos con cintas que tenían 10, 20, 8 juegos originales, pero que no iban con su título original. La historia porque eso es interesante, porque he entrevistado a chavales, o bueno, a chavales ahora no, pero que eran niños en ese momento en Barcelona, que una empresa les ofreció ir al rastro, coger juegos que a ellos les gustaran, que cambiaran el código, que cambiaran algunos gráficos y el nombre, y se lo dieran. Le daban una pasta brutal, pero brutal, y eran niños. No sé, no sé si eran 5.000, esto sale en el libro. 5.000 por cada juego. Claro, y yo decía, joder, claro, esto es la leche, pero es lo que les dije, pero lo gracioso de esto es que estáis pirateando al pirata, al final. Y esta es la historia que aparece de estas revistas, que es realmente sorprendente. Y aparición de nuevos estudios, nuevas historias con el tema de Aventuras AD. Ya digo que gracias a que he entrevistado al artista, el artista ha pasado estas maravillas, que es en papel milimetrado, que lo tenía en una gran carpeta, todos los artes de los juegos que hicieron en ese momento, que lo tenía ahí guardado. Entonces, claro, ha sido para mí increíble todo ese material que ha ido pasando. Otra de las cosas reseñables en el libro es que ya no solo se habla de Spectrum, sino que ya se va viendo pues, la versión de Spectrum y cómo se veía Jabato en la versión PC, pero la misma pantalla. Esas dos son el mismo momento en el juego. Y ver ese cambio que también fue una de las cosas importantes de cómo se evolucionó. Hay otra evolución muy importante de la que se habla en el libro, que es la evolución gráfica. De cómo se empiezan con gráficos muy pioneros al principio a cómo se va llegando ahí, a eso. Porque ya no es solo copiar los gráficos de arcade, sino que empiezan a tener su propia voz a la hora de crear gráficos. Y bueno, hablar de esos juegos ganadores, porque resulta que Micro Hobby, aparte de documentar, tenía un gran premio anual, cosa que ahora no existe. Porque ellos querían dar un homenaje a esos mejores juegos, ya no solo de aquí, sino también de fuera, con lo que era este trofeo, que era el joystick de oro. El joystick de oro importante con el que se empieza a hablar aquí de videojuegos es con este juego, con Navi Moves, que llega a ser juego del año. La Abadía, por supuesto, también es premiada.
Pablo igual se ha volcado a la hora de hablar de estos juegos. Me ha pasado fotos de estas muy importantes cuando están en la entrega, que hacen esa broma entre Gabriel Nieto y él como si hubiera una disputa entre las compañías, que sí que la había. ¿Vale? Y por último, pues esto, otro de los grandísimos juegos que no se pudo acabar, tenía solo 3 fases de las 5 que iba a tener, pero quitando eso, fue uno de los juegos más reseñables de ese momento, que fue Viaje al centro de la Tierra, también premiado como mejor juego del año, y con esa mega intro del juego, de la introducción, que bueno, salvando la de la pulga, esta es la de las mejores introducciones que hay en videojuegos en esa época, en 8 bits. Que bueno, acaba con el puñetero puzzle, pero bueno, esas son otras cosas. Un puzzle que a la gente le dio dolor de cabeza porque tenías que pasar a la siguiente fase. Que bueno, el código no sé si lo sabéis, que es Eva María se fue. No sé por qué. Y bueno, terminar diciendo de que bueno, el libro va a continuar, ya no solo porque me pasé de páginas, sino porque la historia continúa. Es una historia que evoluciona, ya va a aparecer como grandes actores Nintendo y Sega. Vamos a ver a Paco Pastor en Sega, hablando de Sega y esos problemas que tiene a la hora de hablar con los japoneses, que van a ser muy interesantes. Vamos a ver esa época de los 90 en la que todo vale en la publicidad con el canal pirata. Vamos a ver también la caída de todos los estudios, pero con juegos muy reseñables, como por ejemplo en Opera, el primer juego erótico que es la colmena. Y luego, que una pena, porque es la realidad, que se va a ver en el otro juego, cuando ya se profesionalizan, empiezan a salir juegos ya que rivalizan con la calidad de Inglaterra. Porque ya empiezan pues aquí se ve, empiezan a conocer cómo hacer juegos cada vez más grandes, y en Gremlin 2 pues ya se ve, pero Gremlin 2 es el final de Topo, se despide a toda la plantilla. Entonces vamos a conocer eso, las causas, por qué no se siguió, y voy a dar a conocer la única IP que tuvo Topo. Topo tuvo una IP para hacer un juego de Nintendo. Y vamos a hablar de ese juego, cuál fue y por qué no lo hicieron, que también hay una historia detrás. Y bueno, pues todo eso es más o menos lo que quería contaros. Esta es la historia de un trabajo arduo que hay detrás, no solo un trabajo mío, un trabajo de la editorial, un trabajo del maquetador, que ha conseguido, una vez más con el libro, dar esa imagen única a cómo contar esta historia a modo de, digamos, WhatsApp, que parece una tontería, pero estuvimos más de 2 meses intentando lograr cómo contar el podcast a través de un libro, hasta que dimos con esta fórmula y que a la gente le ha encantado. De hecho, es una de las cosas que veo en la feria cuando llegan, que dicen, oye, la maquetación me ha encantado. Digo, esto es cosa, de verdad que digo, de David Saavedra, que es un genio a la hora de maquetar libros, pero que en este en concreto le ha dado esa imagen única, al igual que la portada, de tener ese libro especial que hable de la industria y que tengan ese lacito, la industria especial de cómo contarla, que es esta. Así que muchas gracias y cualquier pregunta estoy aquí para hacerla. ¿Preguntas? Quien quiera, ¿eh? Si tenéis alguna consulta a don Diego... Sí, hasta puedo hacer spoiler y todo, o sea que... Os paso gustosamente el micrófono mientras viene mi compañero Eduardo. Así que nada, ¿queréis hacerle alguna preguntita? Bueno, Diego, después de lo que sería ya una carrera de interesantes artículos que vas recopilando, de todo lo que esta mañana has podido ver por aquí, por el museo, bueno. ¿te quedas con alguna máquina favorita?
Pues mira, no me quedo con una máquina, me quedo con 3 que he batido el récord, Ah, muy bien. ¿vale? O sea que he batido el récord de Time Pilot, he batido el récord del Championship de Karate y la otra no me acuerdo. Sí, la del submarino. La del submarino que a mí lo que me gusta, sobre todo de estar aquí, igual que estos son máquinas del tiempo. O sea, son experiencias sensoriales en este caso. Realmente son experiencias que te empiezan a abrir recuerdos, ¿sabes? De esta manera virtual de juntarles, igual que juntar aquí las arcades, ¿sabes? Ese momento que entras, que dices, hostia, que esto es una... Es un ambiente, Es algo que creíamos perdido, Sí, ¿sabes? es cierto. Igual que ellos, que es una de las cosas que me han dicho, y dice, joder, nos estás juntando otra vez. Y ellos no lo esperaban tampoco. Amistades, compañeros de clase... Que se traducía en esto, en socializar. Hermanitos, sí. Es una red social realmente, sí. Eso es. Así que yo, de verdad, un aplauso también para vosotros porque a modo de lo que es recuperación, salvaguardar, este sitio es único. Así Pues, que, por la parte que toca, agradecidísimos, Diego. Paso el micrófono a Vale. nuestra amiga, así Vale. que nada. A ver, Diego, yo me pregunto, tú empiezas en el 2014 en este mundillo de verdad sí, y la historia del libro se remonta a los años 80. eso es. Entiendo que a muchísimos de los personajes que aparecen ahí en tu libro, tanto programadores, creadores, directivos, empleados, no los conocías. A ninguno, cero. O sea, eso es una de las labores que me costó años. O sea, por ejemplo, entrevistar a José Luis Domínguez tardé 3 años. Amstrad, ¿no? 3 años. Paco Pastor, 2 años. Insistiendo, o sea, una de las cualidades que tengo es que soy un pesado. Bravo por la constancia. O sea, esa constancia que queda muy bien se traduce en eres un plasta, pero... Porque si no es imposible hacerlo, es imposible. O sea, la constancia, la investigación, o sea, no quedarte, ¿sabes? Y buscar, oye, ¿qué ha contado este? No. A día de hoy yo ya no... Me acuerdo que al principio, en el primer libro, sí iba con papel, con las preguntas. ¡Qué susto! Iba con el papel, con la entrevista, pero vi que al final la entrevista me cortaba a la hora de preguntarles, porque veía que si yo hacía la entrevista de manera natural, que esto lo vi con el podcast, cuando hice el primer pase cerrado del podcast, vino gente de medios, vino gente de 3D Juegos y tal, y la primera pregunta dice, ¿cómo has logrado que estén tan cómodos? Y yo, ¿por? Y dice, joder, es que están hablando contigo como si estuvieran tomando un café. Ah, claro, hasta que no te lo dice otro, no te das cuenta. Y digo, y dices que cuando yo hago una entrevista, están con una tensión a ver si van a fallar en algo, que van a hablar del juego, de tal, pero contigo los veo. Y digo, claro, es que eso es, al final, la cercanía que yo les propongo. Muchos me han dicho que al haber hecho videojuegos, esa ha sido una de las llaves clave a la hora de hablar con ellos. Dices que me estás entendiendo lo que te estoy contando. Pero también es otra de que como soy muy pesado, algunos los he entrevistado más de 4 veces. Entonces, claro, eso al final... ¿A ti cuántas veces te he entrevistado? 2. Sí, dos. Claro. Más una visita a Madrid en directo. Más una visita a Madrid, claro. Y tú has visto cómo se hacen las entrevistas. Claro, no hay papel. La verdad es que lo haces muy cómodo, fluye la comunicación contigo. Y yo os invito a preguntarle porque de verdad que es una cabecita llena de sabiduría del mundo del videojuego. Bueno, sabiduría gracias a ellos, que son ellos los que cuentan la historia, o sea... Mira, ahí tenéis otra cabecita. Sí. No, anda, este también sabe latín. Yo tenía, si alguien tiene alguna pregunta, si no voy a lanzarme yo. En este periplo, conociendo a tanta celebridad y personalidad del mundo histórico del videojuego en España, te has encontrado con toda clase de personas, ¿no? Pero volviendo un poco a la parte de los inicios, ¿vale?
casi del 84, 85, aunque este libro sabemos que está más centrado 86, 87, 88, ¿no? En esta primera fase o en esta primera parte, los videojuegos, o en los primeros videojuegos que habían, incluso antes del boom de Spectrum y demás, ¿te has encontrado con alguien que dijera o que te hablara sobre cómo estos primeros ordenadores se colocaban y cómo ellos decidían para qué ordenadores hacer sus videojuegos? Es decir, luego ya una vez que Spectrum estaba lleno, naturalmente Spectrum era el foco, ¿no? Pero tal vez en la época de Big 20, año 82, 83, ¿te explicaron un poco por qué decidieron ir hacia un sitio o hacia otro? Sí. Porque al final eso también potenció que Spectrum tuviera más juegos, o que Amstrad tal, que MSX menos y que Commodore nada, ¿no? Sí. Entonces, pero eso fue luego ya a raíz de las ventas que hubieron de ordenadores. Pero en un inicio todos partían del mismo punto, es decir, partíamos todos en una situación casi de empate, salvo tal vez el Spectrum, que empezó un poquito antes, ¿no? Sí. Pero en el 82, 83, cuando empiezan a desarrollar, ¿por qué piensas que se centran más en ir a esos sistemas y no a otros, como ocurrió en Inglaterra, en Estados Unidos, China, Japón, que tuvieron otros ordenadores muy distintos, ¿no? a los que predominaron aquí en España? Claro, aquí hay que entender al primero que tiene esa visión, que es José Luis Domínguez, porque por otro lado, Josep Oriol con Ventamatic, él empieza a crear juegos a partir de ZX81 con la gente que estaba allí en Barcelona y hacer buenamente pues lo que veía, juegos para ZX81, que era lo que estaban trayendo. En concreto con José Luis empieza a traer juegos de lo que fuera, porque había de Acorrentor, del Big 20, porque era lo que veía. Cuando él iba a la feria, que estaban naciendo las ferias inglesas, los padres que iban con los chavales, él decía, pues esto. Y de repente surge Amstrad. Claro, el Amstrad es vital para que en España se empiece a desarrollar con eso. O sea, la entrada de primero de Amstrad, que luego compran Spectrum, porque dice, sí, el Spectrum, bueno, el Spectrum es populista aquí, pero el Amstrad es demoledor. De hecho, el Amstrad, el problema que tiene desde mi punto de vista es que alargó la historia de los 8 bits en demasiado, porque no dejó, eso es opinión mía, ¿vale?, dentro de todo lo que me han contado. Porque yo cuando empecé decían, es que no se hicieron juegos de 16 bits. No, sí se hicieron, y se hicieron juegos de Amiga. Lo que pasa que el Amiga no tuvo el parque, que eso es mentira, porque sí que había parque. El problema es que no había juegos como juegos que tienes ahí, de Cinemaware. ¿Sabes? Yo en mi barrio, todo Dios tenía Amiga. ¿Sabes? Digo, no es que no hubiera parque, es que no hubo, como en Spectrum, esa ola masiva de juegos, o como en Amstrad. Claro, ellos provocaron que gracias a esas ventas se alargara demasiado la vida del producto. Si Amiga hubiera entrado antes en el interés de ellos, en el desarrollo, porque siempre dicen, no, es que era muy caro. Joder, pero si ahora seguís haciendo un juego de Amiga. Era igual. No querían, porque era el tema del dinero, era ¿cuánto hay de parque de Spectrum? Se hace Spectrum. ¿Cuánto hay de MSX? Se hacía porque había MSX. Commodore pasaba igual, pero había menos. El Commodore era en Estados Unidos. No había tanto aquí, pero aquí el Amiga y el Amstrad barrió. O sea, es que era eso sí o sí. Al principio, lo que venía de Inglaterra y lo que tenía el Corte Inglés. Cuando digo que el Corte Inglés es vital, es porque el único que vende, aparte de las tiendas Sinclair, que había alguna, es el Corte Inglés. El Corte Inglés mandaba en la venta. Lo que tuviera el Corte Inglés era, pues lo haces para eso, porque no hay otra. Entiendo entonces que prácticamente fue el Corte Inglés el que un poco fue derivando Sí. y quienes pudieron entrar en el Corte Inglés como José Luis Domínguez, ¿verdad? Claro. Hicieron que el mercado fuera hacia lo hacia. Claro, de hecho, Domínguez pierde la licencia del ZX81 porque se la lleva Investrónica. Está claro, el Corte Inglés es con Investrónica el primero que se lo huele. Dice, ostras, aquí hay que empezar a traer cosas
porque puede funcionar. Y Domínguez pierde la gran oportunidad de crear el imperio de los juegos. Se centró en el hardware y se olvidó de que tenía los mejores estudios dentro. Y los perdió. Y dentro de todos estos inicios también, ¿alguna referencia con las oficinas que llegó a tener Konami en Madrid o con las oficinas de Sony de videojuegos que también llegó a tener en Madrid? ¿O eso queda Eso un es poco, después. Eso Eso es después. después. Sí, aquí vais a descubrir cómo se crea Nintendo España. Sí, bueno, Konami por cierra ejemplo. en el 85, ¿verdad? O sea, estuvo solamente del 83 al 85, ¿no? Eso. Eso, no te has encontrado a lo mejor con esa parte, ¿no? No. Tanto porque es diferente al software español, claro, es distribución española, sí, pero... Es que eso es distribución, es como... A ver, ahí, claro, es como cuando salga Virgin. Virgin distribuía, no hacía nada, ¿sabes? Sí, tenía 2 juegos, ¿sabes? O Proin, cuando empezó, que decía el del Quijote, yo llevé mi juego ahí. Dijo, vale. Bueno, ¿alguna otra preguntilla más por ahí? Bueno, pues entonces vamos a dedicarle un enormísimo aplauso, enormísimo. Y bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias. Diego, muy amable por venir a presentarnos tu libro. Lo tenéis disponible, pero no lo compréis porque os va a tocar ahora, ¿vale?